¿Dónde es realmente más peligroso vivir? ¿Moscú o Nueva York? Hay preguntas que incomodan porque obligan a cuestionar lo que creemos saber. Esta es una de ellas. Durante años, la percepción colectiva ha dibujado mapas mentales muy claros. Ciertas ciudades se asocian con seguridad, orden, control. Otras con caos, crimen o incertidumbre. Pero cuando se dejan de lado las sensaciones y se observan los datos, los estudios reales, los informes oficiales, la historia empieza a cambiar. Y lo que parecía evidente deja de serlo. Este análisis no busca alarmar ni tranquilizar. Busca algo más complejo: entender. Porque el peligro no siempre se mide solo en números. También se percibe, se siente, se construye en la mente. Moscú, Rusia. Hablar de Moscú es hablar de una de las ciudades más grandes de Europa, con más de 12 millones de habitantes. Una metrópoli que ha pasado por transformaciones profundas en las últimas décadas, desde el colapso de la Unión Soviética hasta convertirse en un centro económico y político clave. Pero durante mucho tiempo, Moscú arrastró una reputación difícil. En los años 90, tras la caída soviética, la criminalidad creció de forma significativa. Bandas organizadas, corrupción, violencia. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva global. Y muchas personas siguen pensando en esa Moscú. Sin embargo, los datos actuales cuentan otra historia. Según informes del Ministerio del Interior ruso y estudios internacionales sobre criminalidad urbana, Moscú ha experimentado una disminución notable en delitos violentos en los últimos 20 años. Las tasas de homicidio, por ejemplo, han caído de forma considerable. A principios de los años 2000, Rusia tenía una de las tasas más altas del mundo. Hoy, aunque sigue por encima de algunos países europeos, Moscú como ciudad presenta cifras más bajas que muchas grandes capitales. La policía en Moscú tiene una presencia visible. Cámaras de vigilancia distribuidas por toda la ciudad, sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos y transporte. Esto genera un efecto psicológico importante, la percepción de estar constantemente observado. Para algunos, esto aumenta la sensación de seguridad. Para otros, genera incomodidad. Y aquí aparece un punto clave: la diferencia entre seguridad objetiva y seguridad percibida. En Moscú, muchos residentes reportan sentirse seguros caminando de noche en zonas céntricas. Estudios de percepción urbana indican que la mayoría de los ciudadanos consideran su entorno relativamente seguro en comparación con décadas anteriores. Esto se relaciona con políticas de control más estrictas y una estructura estatal fuerte. Pero no todo es positivo. Existen otros tipos de riesgo que no siempre aparecen en estadísticas de crimen tradicional. Por ejemplo, la corrupción. Según informes de organizaciones como Transparency International, Rusia ha tenido históricamente problemas significativos en este aspecto. La corrupción no siempre implica violencia directa, pero sí afecta la seguridad en un sentido más amplio. Acceso a justicia, confianza institucional, protección ciudadana. También está el tema de la libertad individual. En algunos contextos, la seguridad se logra a costa de restricciones, y eso cambia la experiencia de vivir en una ciudad. La seguridad no solo es ausencia de crimen, también es la capacidad de moverse, expresarse y actuar sin miedo. Otro factor relevante es el crimen organizado. Aunque ha disminuido su visibilidad, sigue existiendo en ciertos sectores. No es un peligro cotidiano para la mayoría de los ciudadanos, pero forma parte del ecosistema. En cuanto a delitos comunes, como robos o hurtos, Moscú presenta tasas relativamente moderadas para una ciudad de su tamaño. En comparación con otras capitales globales, no destaca como especialmente peligrosa en este aspecto. El transporte público, uno de los más extensos del mundo, es generalmente considerado seguro. El metro de Moscú, famoso por su arquitectura, también lo es por su eficiencia y control. La presencia policial y las cámaras reducen la incidencia de delitos. Pero hay otro elemento que influye profundamente en la percepción del peligro: la cultura. En Moscú existe una cultura de autocontrol y cierta distancia social. Las personas tienden a interactuar menos con desconocidos. Esto puede interpretarse como frialdad, pero también reduce conflictos espontáneos. Menos interacción, menos fricción. Además, el consumo de alcohol ha sido históricamente un factor en la violencia en Rusia. Sin embargo, políticas recientes han intentado reducir este problema, con resultados mixtos. En términos de terrorismo, Rusia ha enfrentado amenazas en el pasado, especialmente relacionadas con conflictos internos. Moscú ha sido objetivo de ataques en décadas anteriores.
Esto ha llevado a un aumento en medidas de seguridad, especialmente en infraestructuras claves. Ahora, si se observa el panorama completo, Moscú no es la ciudad caótica que muchos imaginan. Tampoco es completamente segura. Es una ciudad donde la seguridad ha mejorado significativamente, pero donde existen riesgos estructurales diferentes a los de otras ciudades occidentales. Nueva York, Estados Unidos. Nueva York es una de las ciudades más icónicas del mundo, un símbolo de oportunidades, diversidad y energía constante. Pero también ha tenido una relación compleja con el crimen. En los años 70 y 80, Nueva York era conocida por sus altos niveles de criminalidad, violencia, robos, inseguridad generalizada. Sin embargo, a partir de los años 90, la ciudad experimentó una transformación radical. Políticas de seguridad, reformas policiales y cambios sociales redujeron drásticamente los índices de crimen. Hoy Nueva York es considerada una de las grandes ciudades más seguras de Estados Unidos en términos de delitos violentos. Según datos del NYPD y el FBI, las tasas de homicidio y delitos violentos son mucho más bajas que en décadas anteriores. Sin embargo, en los últimos años ha habido fluctuaciones. Aumentos puntuales en ciertos tipos de crimen, especialmente después de la pandemia. Esto es importante. La seguridad no es estática. Cambia con el tiempo, con las crisis, con las políticas. En Nueva York, el crimen está más visible. No necesariamente más presente, pero sí más expuesto. Medios de comunicación, redes sociales, reportes constantes. Esto influye en la percepción. Aunque los datos puedan mostrar mejoras, la sensación de inseguridad puede aumentar. Aquí entra en juego la psicología. El cerebro humano no evalúa el riesgo de forma objetiva. Se basa en experiencias recientes, historias impactantes, emociones. Si se ve repetidamente contenido sobre delitos, la percepción de peligro aumenta, aunque las probabilidades reales no cambien significativamente. En términos de delitos comunes, como robos o hurtos, Nueva York tiene cifras más altas que Moscú, especialmente en áreas turísticas o de alta densidad. Esto no significa que sea extremadamente peligrosa, pero sí que el riesgo cotidiano es diferente. El sistema de justicia en Estados Unidos es más transparente, pero también más complejo. Hay una mayor visibilidad de los problemas, lo que puede generar una percepción de mayor inseguridad. Otro aspecto clave es la desigualdad económica. Nueva York tiene una de las mayores brechas entre ricos y pobres en el mundo. Esta desigualdad puede estar relacionada con ciertos tipos de crimen. El acceso a armas es otro factor determinante. En Estados Unidos, la posesión de armas es legal bajo ciertas condiciones. Esto cambia completamente el panorama de riesgo. Aunque Nueva York tiene regulaciones más estrictas que otros estados, el contexto nacional influye. En cuanto a seguridad policial, Nueva York tiene una presencia significativa. Sin embargo, la relación entre la policía y la comunidad ha sido objeto de debate. Esto influye en la confianza institucional, que es un componente clave de la seguridad percibida. El transporte público en Nueva York es masivo y funcional, pero ha enfrentado críticas en términos de seguridad, especialmente en ciertos periodos recientes. Aunque la mayoría de los viajes son seguros, la percepción de riesgo ha aumentado. En términos de terrorismo, Nueva York ha sido un objetivo histórico, especialmente tras los eventos del 11 de septiembre de 2001. Desde entonces se han implementado medidas de seguridad intensas. La cultura en Nueva York es completamente diferente a la de Moscú. Es una ciudad abierta, dinámica, donde la interacción constante es parte del día a día. Esto genera oportunidades, pero también más puntos de fricción. Más interacción significa más posibilidades de conflicto, pero también más apoyo social. Es un equilibrio complejo. Entonces, ¿dónde es más peligroso vivir? La respuesta no es simple. Moscú puede parecer más controlada, más vigilada, con menor incidencia de ciertos delitos visibles, pero tiene riesgos estructurales relacionados con corrupción, libertad y transparencia. Nueva York puede parecer más caótica, con mayor exposición al crimen cotidiano y desigualdad, pero ofrece mayor transparencia, libertad y mecanismos de protección institucional. El peligro no es solo una cifra, es una combinación de factores: crimen, percepción, cultura, política, economía. Aquí es donde entra la decisión personal. Para algunas personas, la seguridad significa control y orden. Para otras, significa libertad y transparencia, incluso si eso implica más incertidumbre.
Ambas ciudades tienen riesgos. Ambas tienen fortalezas. Lo importante es entender que la percepción puede engañar, que lo que se siente no siempre coincide con lo que es. Y ahora la pregunta vuelve, pero con más información. ¿Dónde te sentirías realmente más seguro